Hermanas, vamos a iniciar el tiempo del mensaje que en esta mañana el Señor nos quiere transmitir, y vamos para ello a abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios. Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 3, y lo vamos a leer al unísono, a una sola voz, fuerte. Una palabra como ofrenda para el Señor, y vamos a tratar de tenerlo ahí presente para lo que va a venir más adelante. Dice así la palabra de Dios, Efesios 4, del 1 al 3. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Vamos a orar, vamos a poner en manos de Dios este tiempo. Señor, te damos gracias, Señor, por este momento. Señor, te damos gracias por este mensaje. Te damos gracias por estas palabras de las Escrituras, Señor, que el día de hoy nos van a enseñar, a exhortar, Señor, porque es palabra viva, Señor, que a ti no vuelve vacía. Gracias, Padre, por esta reunión. Gracias, Padre, Señor, por estar aquí presente. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe toda verdad, Señor, y que mantenga, Señor, firme, Señor, la convicción de todos los que estamos aquí, de seguirte, Señor, de seguir tu palabra, de seguir tus pasos, Padre. Apresta, Señor, nuestros oídos físicos y espirituales, nuestros sentidos espirituales, Señor, para entender lo que esta mañana, Señor, nos vas a enseñar, Señor. Padre, úsame, Señor, usa mi boca, Señor, que sea yo menguado y que tú seas exaltado, Señor, que seas tú el principal protagonista, Señor, en este momento, Señor, y toda la gloria y honra sea para ti. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Fíjense que sabemos todos que Jesús vino a salvarnos. A veces por salvarnos pensamos automáticamente en la vida después de la muerte física. Y allá en el tiempo en que vamos a estar en la presencia de Dios. Pero siempre que hablemos de salvación, debemos de entender que es algo integral. Dios hace las cosas de forma integral, y salvación no es solamente darnos el consuelo, el descanso y satisfacción o bendición de que después de esta vida vamos a estar con el Señor, sino que la salvación es un proceso de transformación que inicia desde el momento en que abrimos nuestro corazón al Señor Jesús y dejamos que el Espíritu Santo vaya transformando todo nuestro carácter. Eso es salvación. Entonces, esa salvación que se refleja también en la santidad es algo que es de aquí de la tierra, de aquí de esta vida, y no es para esperar a morir y en la eternidad ya decir, ya estoy viviendo la salvación, o ya estoy viviendo la santidad. Todo debe empezar desde el aquí y el ahora. ¿Y por qué digo esto? Lo digo por el tema que vamos a ir estableciendo. La transformación del carácter, de nuestro carácter, es parte de lo que Dios va a obrar en nosotros. Y es parte
de un conglomerado que podemos llamar santidad. Y cuando hablamos de santidad, normalmente pensamos en abstenernos o no ser partícipes de pecados muy aparatosos y escandalosos, ¿verdad? Como ya hemos mencionado ya tantas veces, ¿verdad? Adulterio, fornicación, avaricia, homosexualidad, etcétera. Ok, ¿verdad? No somos partícipes de esos pecados, pero hay otras áreas que no son tan notorias y que son germen de conflicto, de división y de pecado, y que son a veces imperceptibles. En un sermón hablábamos también del pecado virtuoso, ¿verdad? Que ese pues, no se percibe ante los demás como pecado. Pero ahorita no tanto vamos a hablar de eso, sino que vamos a hablar de los detalles micros de nuestra relación con los demás. ¿En qué sentido? Por ejemplo, la crítica, la queja y la percepción de ofensa, agresión y molestia. Eso, el tema lo vamos a circunscribir en el ámbito y en el ambiente de la iglesia. Criticar lo hacemos muchas veces, lo hacemos todo el tiempo, no por eso necesariamente en todos los casos es correcto, pero muchas veces que lo hacemos no trasciende a más, ¿verdad? A veces criticamos a los políticos, criticamos a figuras públicas, criticamos a alguna institución, algún organismo, o como ahorita que decíamos esto de estas leyes que se están moviendo ahí en el Congreso, y eso parece no tener la mayor trascendencia moral o espiritual en el sentido de que nos afecte. Pero a veces hay otros detalles que sí pueden hacer daño y lastimar el cuerpo de Cristo. Como decíamos, a veces sí es necesario levantar la voz, hacer una crítica, una denuncia, ¿verdad? Y vivimos en un estado que supuestamente es democrático y que debemos estar al pendiente de las cosas que van sucediendo, pero tenemos que ser bien cuidadosos cuando la queja y la crítica la vamos aplicando como un modus vivendi entre la relación de hermanos en Cristo. Y ahí es algo bien chiquito. Sí, parece, todo un mensaje para eso. Pues es que esas son raíces de conflicto. Esas son raíces de pecado. Y esas son raíces de problemas que pueden desencadenar en otras cosas más graves como una división de una iglesia. E incluso pueden reflejar raíz de amargura. Entonces, cuando entre hermanos en Cristo en una iglesia constantemente criticamos, constantemente nos quejamos o constantemente estamos percibiendo que alguien nos ofende, nos agrede, aunque en realidad no es verdad, pues entonces ahí hay un germen de problema. Acompáñenme a una porción de la Escritura que está en Proverbios. Proverbios capítulo 10, versículo 11. Proverbios capítulo 10, versículo 11 dice: manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Hay personas que se creen justas, pero tienen una violencia en su boca. Y en realidad, pues más bien parece que son impíos. Entonces, hay que tener sumo cuidado en ciertas prácticas que se dan en la iglesia, en donde el centro es esto, ¿sí? La crítica, la queja y la percepción de ofensa. Y ahorita vamos a ver algunos
ejemplillos. Entonces, estas prácticas son particularmente nocivas en la iglesia y en nuestra relación como hermanos. Esta crítica, queja y percepción de ofensa es como esa plaga que aparece en las macetas, que es blanca y que es como un honguito y que te va cubriendo y parece que ni se nota hasta que te acercas y lo ves. Caray, están empezando a salir unos puntillos. Y luego de pronto ya la maceta ya está en vías de ser dañada y muerta. Entonces, así son esas conductas. Y parece casi imperceptible si lo comparamos con los pecados escandalosos, ¿verdad? Que a veces también hablamos. Pero esto es algo que nos pasa a una velocidad y ni cuenta nos damos si ya lo hicimos, o ya lo vivimos, o ya lo vimos, o ya lo escuchamos. ¿Sí? Vamos a otro pasaje de ahí de Proverbios, ahí cerquita, que está en Proverbios 16, versículo 28. Dice así, Proverbios 16, 28, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. A veces se dicen cosas innecesarias y se lastiman a los hermanos. A veces usamos nuestra lengua, y hemos hablado algunas otras veces de la lengua, y nuestra lengua tiene un potencial muy grande de destrucción y daño. Y en la iglesia, estas prácticas hacen con el tiempo contienda, y he sido yo testigo de que cuando estos detalles aparentemente imperceptibles se dejan pasar y no se les pone atención, se hace un problema mayor y hay un problema grande en la iglesia o en las iglesias. Yo he sido testigo, yo lo he visto. Entonces, frases como, ay, mira esa persona, qué mal viene, no me gusta cómo viene, se ve mal. O frases como, no me saludó, eso no habla bien de él o de ella. No sabemos si la otra persona vino desvelado, pero no me saludó. O lo que me dijo no me parece y me ofendí. O también, cuando alguien le dice algo al pastor, no toma en cuenta mi sugerencia, me voy de la iglesia. No soporto a esa persona, me cae tan mal que no la soporto, no lo puedo ni ver, mejor ya no voy a la iglesia. Entonces, este tipo de frases reflejan un corazón inmaduro que todavía tiene su vista en el hombre y no en aquel que es perfecto. Todavía esa persona necesita reenfocar en quién tiene puesta su mirada. Entonces, como les decía, en mi experiencia, ¿verdad?, sea poca o mucha, dependiendo con quién me comparen, entonces he visto iglesias destruirse por estos asuntos aparentemente triviales de gente inmadura que se empeña a buscarle 3 pies al gato en comentarios completamente fuera de lugar, pero que son exaltados a un nivel, y entonces viene el problema. Viene la percepción de ofensa. Digo percepción porque no es real. Nadie lo ofendió realmente, pero la persona se siente ofendida. Entonces, como me siento ofendido, aunque no me ofendieron, ¿verdad?, mi percepción la tomo como verdadera y entonces reacciono. Y reacciono con un comentario, reacciono contra los demás, reacciono contra el pastor, reacciono contra la iglesia, o simplemente ya, ahí se ven, ya me molesté, ya me voy a encerrar a mi casa, ya me voy a ver el Netflix, ¿verdad?, o el partido, o el Super Bowl, y lo que haya. Sucede. ¿Sí?
sucede y pasa si no estamos al pendiente de cómo nuestra mente se va moviendo. Vamos ahí a Proverbios 15:4. Dice Proverbios 15:4, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Nuestro carácter debe ser apacible. No basta con que nos hemos abstenido de adulterio, de fornicación, de soberbia y de avaricia, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Nuestra lengua debe ser apacible. Nuestro carácter debe ser reflejado en nuestra lengua con ese carácter apacible que infunde paz y no perversidad, para que haya quebrantamiento luego de espíritu. Entonces es importante entender esta área del carácter. ¿Cuál fue el pasaje que leímos al inicio? Fue Efesios 4:1-3. Vamos a volverlo a leer otra vez. Efesios 4, del 1 al 3. Dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Digno. Versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahí está una clave muy importante de las relaciones entre hermanos y el control que debe haber en nuestro carácter, el dominio propio, para también estar al pendiente de lo que decimos y cómo decimos, en qué momento lo decimos, ¿verdad? Para evitar precisamente esta perversidad de lengua, ¿verdad? Digámoslo así, que luego da quebrantamiento de espíritu. Entonces dice el apóstol, con toda humildad, en el versículo número 2 ahí de Efesios 4:1-3, con toda humildad, significa literalmente humildad, humillación de mente, es humillar tu mente. También hay viene de otra raíz que es frenar con modestia tu mente. Esa es la humildad. Frena tu mente y frenarás tu lengua de estas prácticas dañinas. Porque luego también viene la reacción, ¿verdad? Es que me dijo esto y no me pareció y me va a conocer. Y no, hombre, y le dije, y no se fue invicta, y le dije, y supo lo que yo pensaba también. Esos detallitos en la iglesia terminan haciéndose un problema mayor con el tiempo. ¿Por qué? Porque hay falta de humildad. Hay falta de freno con modestia de la mente. Por eso dice el Señor Jesús en Mateo 29:11, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El Señor Jesús, pues, no lo vemos siendo reactivo en sus comentarios, siendo cizañoso, siendo chismoso, diciendo, ahorita me vas a conocer y vas a ver quién soy yo, no me voy a dejar de ti. Entonces, humildad entre los hermanos, humildad entre todos los miembros del cuerpo de Cristo a nivel aquí. ¿Sí? Aquí está, aquí puede estar la raíz de un problema. Pero esa
ese problema se evita con humildad. ¿Qué otra cosa dice el apóstol? Con toda humildad y mansedumbre. Mansedumbre. Hija de la humildad es la mansedumbre, como la irritación y la rebeldía son hijas de la soberbia. Y alguien va a decir, pastor, es que mire, yo soy muy manso, pero no menso. Y así, ¿verdad? Y así contestan y así se zafan, ¿verdad? ¿Sí? Pues no, ¿verdad? No, ser manso no es ser menso, ¿sí? Es muy diferente. Sí, pero es someter tu propia carnalidad por amor y por el bien de los demás. Es parte del amor al prójimo. Y esto está fácil, ¿verdad? Porque aquí, el amor al prójimo aquí entre nosotros, y eso lo podemos aplicar. Por eso muchas iglesias lo descuidan. Por eso muchos creyentes lo descuidan. Y se va haciendo la iglesia una especie de club donde luego, es que ella me dijo, y luego es que el otro me dijo con tonito, y es que el otro fue una indirecta, y es que el otro no me gustó como lo dijo, no, y es que, y así se va. ¿Sí? Entonces, humildad y mansedumbre, requisito indispensable para soportarse y para tener mutuo sometimiento para la convivencia entre hermanos y la sanidad de la iglesia. Humildad y mansedumbre. Pero a veces se da que vivimos, bueno, no a veces, muchas veces se da que como vivimos en una época en donde hay una epidemia de piel delgadita, muy frecuentemente hay respuestas contenciosas. La respuesta contenciosa es aquella que desea conflicto indirecto. Y la piel delgadita es aquello que no le puedes decir absolutamente nada porque se ofende, se decepciona, se deprime y ya no quiere saber nada de Dios, ya no quiere saber nada de la iglesia, ya no quiere saber nada del hermano, ya no quiere saber nada del pastor porque me dijeron, ¿verdad?, que debía de hacer esto. Y no. Entonces es la epidemia de la piel delgada, hiperdelgada. ¿Qué más dice el apóstol? Ahí en el versículo 2 de Efesios 4. Dice, humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia. Seamos pacientes unos a los otros. Seamos pacientes con nuestros hermanos. ¿A poco usted cree que el Señor es paciente con usted? ¿Verdad? Toda una lista, ¿verdad?, de años y tiempos de que el Señor ha tenido paciencia con uno. ¿Sí? De gracia recibiste, dad de gracia. Entonces seamos pacientes con nuestros hermanos. A veces también, bueno, vemos, este hermano tiene la sangre muy pesadita. Pero humildad, mansedumbre, paciencia. Porque el Señor nos enseñó a ser humildes, ser mansos y nos tiene paciencia a nosotros. Tengamos paciencia también a los demás. Cada persona que conocemos está en un proceso de crecimiento, donde unos pueden ir más arriba que otros y unos pueden entonces tener más errores que otros. Entonces, esta fórmula del apóstol es esencial para esta convivencia entre hermanos. Y entonces la humildad, la mansedumbre y la paciencia se vuelve indispensable para soportarnos unos a otros. Porque eso es lo que nos manda el Señor.
Veamos Colosenses 3:13. Colosenses 3:13. Miren lo que dice ahí. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y fíjense cómo está dicho ahí, queja. Si alguno tiene queja, es de lo que estamos hablando. La queja, la crítica, la ofensa autopercibida. Si alguno tiene queja contra otro, no lo guarde. No se lo quede. No lo albergue y lo haga crecer y haga que se eche raíces. Déjelo pasar. Déjelo pasar. De la manera en que dice, ¿cómo? Que Cristo os perdonó. Nada más póngase a pensar cuántas veces el Señor Jesucristo le ha dejado pasar a usted cosas pesadas. Enumérelas. Le van a faltar dedos, o sea, para contarlas. Hagamos lo mismo con el hermano. Si tuviere queja, perdónelo. De manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, perdone la ofensa real. También perdone la percepción de ofensa. Que no hay realmente, en realidad no hay ofensa, pero usted se siente ofendido. Pues bueno, aunque sea, perdónelo aún así. Perdone lo mismo que Cristo le perdonó. Entonces, la fórmula de la convivencia entre hermanos es humildad, mansedumbre, paciencia y perdón. Ese es el ejemplo de Cristo. Ese es lo que debemos de tener, ir construyendo en nuestro carácter. Y que junto con Cristo podamos decir, soy manso y humilde de corazón. Y junto con Cristo, por gracia de Dios, ¿verdad? No por nuestras fuerzas, porque si fuera por nuestras fuerzas no lograríamos nada. Entonces, aquí tenemos una recomendación bien clara, bien fácil, bien sencilla. Ay, es que el hermano no se calla. No. Ay, es que la hermana no deja hablar. Es que ¿para qué tiene que estar hablando? Es que ¿por qué tiene que estar contando eso? ¿A mí qué? Y bueno, perdónenlo. Si usted tiene queja contra él, de la manera que Cristo le perdonó, así también hágalo con esa persona. Aunque resulte a veces, pues, con su detalle. Cristo nos ha amado a todos con esos defectos. Cristo ha tenido gracia para nosotros y de esa gracia démosle a los demás. Ahora dice el versículo de Colosenses 3:13, soportándoos y perdonaos unos a otros. Pero hay veces que ciertas personas mutilan los pasajes y solamente se acuerdan de pedacitos y esos pedacitos los repiten. Sí, acuérdate de la Biblia que dice soportándonos y perdonándonos, soportándonos y perdonándonos, soportándonos y perdonándonos. Pero se olvida de que dice soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Y entonces hay personas imprudentes, prejuiciosas, con falta de amor, chismosas, ¿verdad? Que solo aplican el beneficio para ellos mismos. Y entonces, para ellos es el beneficio de, sopórtenme, perdónenme, a mí. ¿Sí?
No, pues es que la persona dijo esto, no se comportó como debe. Pues sopórtenme, perdónenme. Y sí, o sea, se podemos soportar y perdonar, pero por eso es bien importante unos a otros. Unos a otros. ¿Sí? No es un cheque en blanco de que yo hice y deshice, dije santo y seña y sopórtenme y perdónenme y háganle como quieran porque yo así soy y que el mundo ruede y si no me perdonan y no me soportan, pues esta iglesia entonces no es bíblica y entonces yo me voy de aquí porque pues aquí nadie me soportó. Tampoco, no podemos ser soberbios, porque el que actúa de esa manera tiene soberbia en su corazón. No podemos decir, yo así soy, aguántenme, ¿verdad? Porque la Biblia les dice a ustedes, ¿verdad? A mí no, pero a ustedes les dice que soporten y perdonen, entonces perdónenme y soportenme, pero yo no voy a mover un dedo para cambiar mi carácter ni mi forma de ser. Eso tampoco es de Dios, eso tampoco es bíblico. Por eso el apóstol insiste en varios pasajes, unos a otros. Tú me perdonas, yo te perdono. ¿Verdad? Tú me soportas, yo te soporto. Yo te tengo paciencia, tú me tienes paciencia. Y así es el uno a uno, ¿verdad? Sin caer en el abuso, porque hay de veras que hay gente que es completamente incapaz de ver y notar cuando ellos han cometido un error. Entonces, pues, si no lo ve, pues hay que hacérselo ver, ¿verdad? Y si al hacérselo ver, pues bueno, ¿verdad? Dice que no, pues es que yo así soy, que bueno, es la lengua contenciosa, ¿verdad? Que crea quebrantamiento de espíritu. Entonces, es muy importante esto. Como pueden notar, parecen detallitos bien chiquitos. Parecen detallitos que a nadie le importan, que nadie fuma y que nadie le interesa. Pero ahí se encuentra el germen de muchos problemas. Y ahí se encuentra el reflejo verdadero de nuestro carácter y de nuestro corazón. De la abundancia del corazón habla la boca, dice la palabra. Si hay constantemente quejidos, no, hay que pues como quiera, hay que pedirle al Señor que nos ponga en la visión correcta de las cosas y la relación con el hermano o la hermana. Entonces, hoy el Señor nos exhorta a esto, que veamos estas conductas que tienen naturaleza de pecado, pero que parecen ser intrascendentes, pero que guardan un potencial de generar un gran problema. Entonces, atendamos el día de hoy este llamado. Colosenses 3:15, ya para ir terminando, ahí abajito, ahí donde estábamos, dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Fíjense lo que dice: la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. ¿Tiene queja contra el hermano? Déjelo ir, perdone. Y si perdona, la paz de Dios gobernará su corazón. Si aplica la humildad, la mansedumbre, la paciencia, el perdón, entonces la paz de Dios va a gobernar su corazón, se va a librar de cargas innecesarias, cargas que le son piedra de tropiezo,
cargas que le estorban en su vida espiritual, cargas que lo hacen tener un potencial conflicto con el hermano, con la hermana, etc. Cargas. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo los haré descansar. A lo mejor repito mucho ese versículo, pero como que a veces ahí coincide. Entonces, muy bien, ya para ir terminando, atendamos este llamado para que la paz de Dios gobierne nuestros corazones. También, si atendemos este llamado y la paz de Dios gobierna nuestros corazones, también la paz de Dios va a gobernar nuestra iglesia. Y la paz de Dios estará aquí. Y la paz de Dios también gobernará nuestros hogares. O sea, la paz de Dios, nuestro corazón, nuestra iglesia, nuestro hogar, nuestra vida. O sea, parece una ficha, un dominó, ¿verdad? Que lo dejas caer la fichita y una cosa te lleva a otra. Entonces, soportémonos y perdonémonos unos a otros. Tengamos amor por el prójimo, siguiendo el mandamiento de Dios: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso incluye los hermanos de aquí de la iglesia, los que vengan aquí a visitarnos, los que vayan a estar un día aquí, que todavía no están, incluye todos ellos. Recordemos que la iglesia está abierta. La iglesia no es un club selecto que ya no permite que vengan más. Vendrán más. Si Dios permite, vendrán más. Y entre unos y otros debemos estar preparados espiritualmente para ser humildes, ser pacientes, soportarnos, perdonarnos unos a otros, tal cual Cristo lo hizo con nosotros. Porque el amor es el vínculo perfecto, dice la Escritura en Colosenses 3:14. Muy bien, vamos a orar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este mensaje, Padre Celestial. Padre, te pedimos, Señor, que tengas a bien, Señor, este mensaje, ponerlo en nuestras mentes y nuestros corazones. Ábrenos siempre el entendimiento, Señor, para vigilar lo que decimos, cómo lo decimos, las intenciones que hacemos para decir ciertas cosas, para opinar ciertas cosas, Señor, entre los hermanos, Padre. Padre, que en esta iglesia, Señor, siempre haya paz. Que la paz gobierne nuestros corazones. Que la paz de Dios gobierne nuestros hogares. Que la paz de Dios gobierne nuestra iglesia. Que la paz de Dios gobierne en nuestro trabajo, Señor, y en todas las áreas donde nosotros estamos, Señor, como hijos de Dios y sal de la tierra, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que abra siempre nuestro entendimiento, Espíritu Santo, para que podamos captar la nitidez de las cosas, Señor, que nos quieres transmitir el día de hoy. Que también, aparte de que hay pecados que pareciera que son escandalosos y notorios, también en un nivel micro hay conductas, Señor, que tú deseas que las vigilemos y que las vayamos quitando, Señor, para que la paz reine en la iglesia, la puerta estrecha, Señor. Te rogamos, Señor, que nos asistas, Señor, en todo tiempo, Señor, en todo lugar, y que, Señor, sigamos aprendiendo de tu palabra. Te lo rogamos, Padre, todo en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.